Buenas tardes a todos. Vamos a partir con nuestra sesión científica del mes de octubre. La verdad que vamos a tener un tema que es realmente importante, es relevante, está muy en el tapete en el día de hoy. Y a raíz del primer curso de medicina de la rama de medicina materno-fetal que hicimos al interior de la sociedad a comienzos de este mes, en el cual se planteó inicialmente esta temática, nació la idea de que la sociedad obstetricia tuviese una postura y pudiéramos generar, ojalá, algunas normas en relación a todo esto que se ha llamado el parto natural y sus implicancias para la práctica de la obstetricia en nuestro país. Y le pedimos en esa oportunidad al doctor Jorge Carvajal, que es el presidente de la rama de medicina materno-fetal, que presentara la evidencia en relación a lo que hacemos hoy en día en la práctica obstétrica habitual y algunos conceptos que se involucran en relación al denominado parto natural. Y después de una exhaustiva revisión, Jorge nos va a hacer hoy día una presentación, y de esta presentación la idea es que nazca un consenso que nosotros como sociedad podamos tener y que tengamos una postura de especialistas ante esta situación que nos afecta en nuestra práctica y en nuestro quehacer profesional. Así que la reunión de hoy, que se llama Bases para un consenso de SOCHOC respecto del parto natural en Chile, le hemos pedido al doctor Jorge Carvajal. Jorge es miembro de la Unidad de Medicina Materno-Fetal de la División de Obstetricia y Ginecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es actualmente, siempre ha sido un cooperador muy importante de nuestra sociedad y hoy día es la cabeza de la rama de Medicina Materno-Fetal, la primera rama que nace al interior de nuestra sociedad. Así que, con la venia de todos ustedes, le vamos a pedir a Jorge que nos haga su exposición. Jorge, por favor. El otro día, cuando presentamos esto, estuve muy de acuerdo con una opinión de alguien que proponía que probablemente el mejor antónimo de natural era cultural. O sea, el antónimo de la naturaleza es lo que genera la cultura. Por tanto, nosotros debiéramos comparar, como tú muy bien dijiste, lo que sucedía en algún momento de la naturaleza humana, en la prehistoria, sería antes de que exista la historia humana, lo más remoto posible, y lo que tenemos hoy día 2016 en Chile, que es una instancia generada culturalmente, porque yo creo que la experiencia de la mayoría de nosotros, por lo menos ahí es la mía, ¿cómo quieres que sea tu parto? Yo quiero que no me duela nada. Yo creo que eso es lo que he escuchado más veces, que no me duela nada. Entonces, parece ser que en nuestra cultura hoy día está ese concepto, no todas las mujeres, pero una gran mayoría aspiran a un parto en que no le duela nada. De modo que estos serían los dos contrarios, en la naturaleza, lo natural, y lo que hoy día culturalmente hacemos. Si entendemos eso, tenemos que alejarnos de lo que yo creo que ha sucedido, que es que la mayoría ha usado hoy día parto natural como una estrategia de marketing para atraer gente a su rebaño sin que ellos siquiera entiendan de qué se trata. Porque aquí, por ejemplo, en la esquina superior izquierda, tomate natural. O sea, ¿quién querría una salsa de tomate con tomate no natural? Sería pésimo. Todo el mundo va a decir, oye, palta natural. ¿Qué mejor que comprar embolsado en el supermercado, pero natural la palta? Entonces, cuando hoy día parece que le ofrecemos a algunas mujeres, o si uno lo googlea parto natural, dice, oye, véngase a esta clínica donde acá el parto es natural. Pero cuando una paciente nos pregunta, oiga doctor, yo quiero un parto natural, nosotros preguntamos, ¿y de qué me habla? ¿Qué entiende usted por parto natural? Hicimos un poco ese juego con algunos médicos, con algunas pacientes y les preguntamos, a ver, ¿pero qué entendís tú por parto natural? Y de todas esas respuestas que nos fueron dando, hicimos una nube de palabras. Aquí las cosas con letras más grandes son las que más se repiten. Entonces, la mayoría de las personas era tan sencillo natural como vaginal. O sea, lo contrario natural es la cesárea. Cesárea versus natural, vaginal. O sea, hay un primer peldaño. Nadie lo mencionó acá, pero parecía para algunas personas bien razonable. Otros dijeron sin anestesia. O sea, lo que, como tú dijiste, una intervención grave es con o sin anestesia. Entonces, mucha gente entiende parto natural con o sin anestesia. Y las otras cosas que están acá, con o sin intervenciones, el concepto que también me parece bastante marquetero, parto respetado, o sea, el otro es sin respeto, con respeto, serían como las dos alternativas, la presencia de las doulas, el parto normal, humanizado, que también ha sido usado como otro buen término contrario, el no humanizado, o intervenido, o medicalizado versus el humanizado, sugiriendo, ¿cierto?, que lo que los médicos hacemos es no humano, que podríamos discutirlo si es verdad o no,
inhumano, parto en el agua, etc. Entonces, de ahí deriva un primer problema que tiene este tema, es que no hay acuerdo en qué entendemos por parto natural. Entonces, las pacientes quieren elegir algo, pero ni ellas ni nosotros estamos de acuerdo en qué estamos hablando. Si uno busca la definición en los diccionarios, obviamente no aparece, pero una buena manera de definir un término médico es ver qué nos ofrece el Medline. Y en el Medline, cuando uno quiere buscar algo, o su definición va a los términos MESH, que son como los keywords donde uno busca. Y la definición que el Medline aporta para parto natural es trabajo de parto y parto sin intervención médica, usualmente involucrando técnicas de relajación. Ahora, ¿qué significa sin intervención médica? Lo que tú dijiste, o sea, sin monitorizar, sin RAM, sin peri, sin cinto, o lo que tú dijiste, parto natural atendido por la comadrona. No dice esto. La definición es esta. Entonces, sin intervenciones médicas y usualmente entonces sin anestesia, con técnicas de relajación para tolerar el dolor. Esa es la definición que hace el Medline. Entonces, la pregunta fue original, ya, ¿y qué dice la evidencia médica? Si hoy día hay consenso en que deberíamos movernos por medicina basada en evidencia, o sea, buscar la mejor evidencia disponible para atender mejor a nuestros pacientes, ¿qué dice Medline respecto a parto natural versus parto medicalizado, intervenido, culturalizado, como le queramos poner? La respuesta es muy poco. Si ponemos esos términos y buscamos, aparecen solamente 39 investigaciones clínicas, pero la mayoría de ellas cayeron en el término, que sería Natural Childbirth, aparecen por casualidad, y solamente hay 6 estudios de algún diseño razonable que comparen un parto natural, entonces sin grandes intervenciones médicas, versus lo contrario, que sería un parto bien intervenido. Y de eso el resultado es no concluyente. O sea, algunos dicen una cosa, otros dicen otra. Uno podría tomar esa información y decir, ok, entonces estoy autorizado a hacer lo que quiera, porque no hay beneficio ni de una ni otra cosa, entonces me muevo para donde yo quiero. Sin embargo, en términos generales, la medicina basada en evidencia te dice lo siguiente, mira, si tú tienes en tu hospital una práctica clínica habitual, no importa que no haya sido establecida en base a evidencia sólida, pero para cambiarla necesitas buena evidencia. Porque si hoy día tenemos una norma de atención en este hospital, donde se monitorizan los latidos cardíacos fetales, donde si el trabajo parto no progresa lo aceleramos, donde si pasa esto hacemos aquello, entonces esa norma, a lo mejor si la revisamos no tiene evidencia muy sólida, pero es lo que tenemos. Si yo ahora me quiero cambiar y digo, ya, de aquí para adelante yo no voy a monitorizar los latidos, necesito evidencia muy buena que me diga si estoy actuando bien o mal. Así que hay que ir a buscarla. Y lo que primero que descubrimos fue que la información científica no nos da la respuesta. Entonces, tomamos la siguiente aproximación. Ok, si el parto natural es aquel sin intervenciones, discutamos cuáles son las intervenciones que hay que analizar y vamos a ir a buscar por separado. Y aquí sí hay suficiente evidencia y es lo que hoy día yo les voy a presentar en resumen. Es decir, ¿qué dice la mejor evidencia disponible? Ojalá revisiones sistemáticas de la literatura respecto a cada una de estas intervenciones y el impacto que pueden tener para bien o para mal. Entonces vamos a revisar qué impacto puede tener para la madre y para el feto la operación cesárea, la inducción del trabajo de parto versus esperar a que inicie solo, aceleración ocitósica, amniotomía, anestesia, episiotomía, parto domiciliario, las dulas, parto en el agua y parto en posición vertical versus posición de litotomía. Y entonces vamos a ir avanzando en cada una de estas cosas. Probablemente es bien poco probable que de una presentación breve como esta alguien logre memorizar los números que yo les voy a mostrar. Obviamente ni yo me los sé, pero lo que sí quiero que vayan viendo en cada intervención cómo hay beneficios y problemas de una y otra cosa. No todo es blanco y negro. Y ahí entonces va a surgir la evidencia de la conclusión final. La primera es parto vaginal versus cesárea. ¿Cómo cambia, mejora o empeora el resultado neonatal en esta diapositiva en nacimiento por operación cesárea o en parto vaginal? Entonces vamos a ir, si el mouse me acompaña. Laceraciones fetales son mucho más frecuentes en la cesárea y en el parto vaginal no aparecen descritas. Entonces son propias de la técnica quirúrgica. La distocia de hombro aparece en este rango, del orden del 1% en el parto vaginal
y prácticamente 0 en la cesárea. La parálisis braquial congénita, entre 2 y 5 por 1000 en el parto vaginal, 2 por 1000 en la cesárea. Las fracturas de huesos largos, 1 a 2% en el parto vaginal, igual en la cesárea. Morbilidad respiratoria en fetos de término, menos del 1% en el parto vaginal, entre el 1 y 4% en la cesárea. Riesgo de muerte o Apgar bajo sin grandes diferencias. Entonces, a la hora de decidir entre parto vaginal y cesárea, estos son los números más grandes, con varias cosas que favorecen el parto vaginal y un parcito que podrían favorecer la cesárea. Respecto de morbilidad materna inmediata, o sea, producto de la pura técnica quirúrgica. Morbilidad materna severa, menos del 1% en parto vaginal, 2,7% en la cesárea. Hemorragia posparto, aparece como similar acá, entre 1 y 5 el parto vaginal, entre 1 y 8 en la cesárea. Riesgo de histerectomía, 2 a 5 por 1000 en parto vaginal, 10 a 20 veces superior en pacientes de cesárea. Embolía de líquido amniótico, alrededor del 5 por 100.000 en pacientes de parto vaginal, el triple en pacientes de cesárea. Muerte materna, 3,6 por 100.000 en parto vaginal, 4 o 5 veces superior en la cesárea, 13 por 100.000. Riesgos secundarios, o sea, eventos adversos derivados de anestesia. Cierre regional, 0,0 en 1000 en el parto vaginal, entre 0,1 y 0,3 en 1000 en la cesárea. Riesgos asociados a anestesia general, casi no existe en parto vaginal, 2 veces más riesgo de muerte asociado a la cesárea con anestesia general en este caso. Desgarros vaginales, 2 a 5% en el parto vaginal, obviamente no hay en la cesárea. Incontinencia urinaria, entre 20 y 30% en el parto vaginal, habitualmente transitoria, 0 a 10% en la cesárea. Incontinencia fecal, 10 a 20% en el parto vaginal, 3% en la cesárea. Entonces esta diapositiva sugiere, no claro oscuro, pero que hay bastantes beneficios del parto vaginal respecto de la morbilidad materna aguda, excepto lo que tiene que ver con el piso pélvico. En el caso de resultados maternos a largo plazo, en el caso de morbilidad infecciosa, fiebre, en los primeros días del puerperio, entre 1 y 2% en el parto vaginal, 2,5% en la cesárea, parecido. Infección de la herida operatoria, 0,05% en el parto vaginal, 3% en la cesárea. Rotura uterina, en un próximo embarazo, no existe para el parto vaginal, 1% en la cesárea. Y obviamente aumenta con las cesáreas repetidas. El riesgo de desprendimiento prematuro de placenta en un próximo embarazo, similar, entre uno y otro, un poquito menos del 1%. Riesgo de placenta previa, 0,3% es población general y aumenta entre 1,5 y 3 veces más por una cesárea, más por 2 por 3 cesáreas en un embarazo siguiente. Riesgo de acretismo placentario, entre 1 y 40% dependiendo de cuántas cesáreas tenga y si la placenta es previa o no. Riesgo de infertilidad, en la cesárea disminuye la fertilidad futura. Aumenta el riesgo de muerte fetal en un subsiguiente embarazo y disminuye el éxito de la lactancia materna en este embarazo. Entonces, a largo plazo, los números son bastante más malos para la cesárea que para el parto vaginal. Así que, de estas 3 diapositivas, sin entrar al detalle, le insisto, no a memorizar los números, hay bastante buena evidencia de algo que hemos venido defendiendo por años, que para la mayoría de las situaciones el parto vaginal es mejor opción que la cesárea. Y la evidencia parece sustentar eso. Inducción de trabajo de parto. Acá, esta revisión sistemática compara esperar el inicio espontáneo de trabajo de parto versus una política rutinaria de inducir el parto a las 39 semanas o adelante, mayor o igual a 39 semanas. Y aquí lo que se observó, para sorpresa, es que no hay cambio respecto a la tasa de cesáreas, no hay cambio respecto al uso de forceps, parto vaginal asistido, no hay cambio respecto al riesgo de endometritis, sin cambio en el resultado perinatal, Apgar bajo, morbilidad, mortalidad, etc. Por tanto, desde esos puntos de vista, daría lo mismo inducir o esperar. Pero una política de inducción rutinaria después de las 39 semanas reduce significativamente la pérdida de sangre, 60 ml en promedio,
disminuye la incidencia de meconio y disminuye el peso fetal en promedio en 135 gramos. Estos son los datos entonces que ustedes deberían considerar si una paciente le dice, oye, 40 semanas, sácame la guagua o esperemos. El manejo activo del trabajo parto. El manejo activo del trabajo parto fue inventado por el grupo de Driscoll en los años 60, 69, y sería entonces todo lo contrario en globo del parto natural, lo que tú dijiste, ver que la fisiología siga su curso. Acá Driscoll interviene y dice, mira, lo que hay que hacer es que en toda paciente en fase activa, más de 4 centímetros, rápidamente hay que romper las membranas, hay que examinarla con frecuencia para saber cómo progresa y ponerle aceleración ocitóxica a casi todas. En general, es lo que se hace en la mayor parte de los lados en Chile. Y su expectativa era reducir la duración de la fase activa. Lo que él publicó en esos años 70, era que el 63% de las pacientes con manejo activo había tenido su parto en 6 horas y el 98% en 12 horas. Pero no lo comparó con esperar, porque él estaba convencido que iba a andar bien. Sin embargo, publicó que no había aumento en la tasa de cesáreas, con manejo activo o no, con menor incidencia de fiebre puerperal y sin cambios en los otros escenarios, de resultado perinatal. Y lo más importante, publicó que la satisfacción de las mujeres con la experiencia del parto era similar entre el manejo intervenido o el manejo activo del trabajo parto. Yo, cuando era un niño, en nuestro hospital aprendimos que hacíamos siempre manejo activo con este argumento, con que acortaba la duración del trabajo parto y no aumentaba la tasa de cesáreas. Y eso es lo que hemos hecho en nuestro hospital en general en los últimos años. Aceleración ocitóxica, es decir, ponerle oxitocina a todas las pacientes, reduce la tasa de cesáreas, reduce el uso de antibióticos, aumenta el riesgo de taquicistolía, muchas contracciones, y no cambia el resultado perinatal, pero sí las mujeres se quejan de mayor dolor con las contracciones uterinas. Entonces, cuando pida yo, doctor, no quiero oxitocina, usted dice, ok, sin oxitocina aumenta el riesgo de cesárea, con oxitocina disminuye el riesgo de cesáreas. Para que decida. Claro, con anestesia. Amniotomía rutinaria y precoz, o sea, hay un beneficio o no de romperle membrana a todas las pacientes, como decía Driscoll. Aquí, la duración de la primera fase, o sea, la fase de dilatación, no cambia, que era el objetivo fundamental. La evidencia actual demuestra que no hay disminución de la duración de la fase de dilatación. No hay cambio en la tasa de cesáreas, ni para bien ni para mal. No hay cambio en la satisfacción materna con la experiencia del parto, ni cambio en el resultado perinatal. No, que la evidencia más significativa al día de hoy sugiere que una política de amniotomía rutinaria no produce ningún beneficio ni ningún deterioro. Sin embargo, distinto es de usar amniotomía y oxitocina para el tratamiento de desviaciones de lo que creemos normal. Porque un escenario es, yo le voy a hacer amniotomía y oxitocina a todas las mujeres, y otra vez lo voy a hacer si el trabajo parto se prolonga más allá de ciertos límites que yo he estimado como correctos. Y ahí la evidencia dice que si yo hago eso, amniotomía y oxitocina como tratamiento, entonces reduzco el riesgo de cesárea, reduzco la duración del trabajo parto en 1,2 horas en promedio, sin cambios en la morbilidad materna o perinatal. Entonces aquí hay elementos importantes en la toma de decisión cuando un paciente diga yo quiero un parto natural. ¿Qué entiende por eso? Sin oxitocina. Entonces, pero ¿nada de oxitocina o nada de oxitocina de rutina? Porque no es lo mismo, ¿cierto? O sea, oxitocina de rutina tiene un impacto pequeño. Pero entonces la paciente que no quiere nada acepta que si el trabajo parto se detiene, la voy a operar. O le voy a hacer rotura de membrana y le voy a acelerar. Entonces ahí hay otro elemento a tomar en cuenta en la decisión. ¿Qué pasa con la anestesia epidural? Probablemente esto es lo que ha sido más estudiado, porque para muchos entonces este tema era un eje del mal. Entonces, aquí lo que se compara, no hay buena evidencia entre uso de anestesia y nada. La mayoría de los trabajos tienen que ver con anestesia versus otras técnicas, sea técnicas de relajación, óxido nítrico inhalatorio o opioides. Y la evidencia de mejor calidad compara la epidural con opioides. Y eso es lo que yo les presento acá. ¿Qué dice entonces la evidencia? Que hay mejor alivio del dolor con la anestesia epidural que con los opioides, que hay mayor riesgo de parto vaginal asistido, que es lo que vemos todos los días, ¿cierto? Hay mayor riesgo de hipotensión materna, lo mismo, mayor frecuencia de fiebre materna,
mayor tasa de retención urinaria en el posparto, prolongación del expulsivo, mayor necesidad de oxitocina y sin cambios en la tasa global de cesárea. Por lo tanto, aquella paciente que se define por una peridural como parte de su estrategia de manejo del dolor, que es la experiencia de la gran mayoría de las pacientes que tenemos hoy día, no está aumentando su tasa de cesárea, pero sí está aumentando el riesgo de parto vaginal asistido. Es lo más significativo al final del día. Por lo tanto, aquella mujer que opte por la peridural tiene que saber esto. ¿Qué pasa con la episiotomía? Acá los trabajos que son desde el 2000 en adelante en general, compararon el uso de episiotomía de rutina, o sea, a todas las pacientes le voy a hacer episiotomía, versus restrictiva, voy a tratar de no hacer episiotomía. Los trabajos que trataron de no hacer episiotomía igual la hacen entre un 20 y un 30%. De modo que la revisión sistemática comparó el grupo de episiotomía restrictiva, que terminó siendo 28%, versus de rutina, que alcancé a hacerla al 75%, porque el resto igual se salía antes de la episiotomía. ¿Qué demuestra esta evidencia? La episiotomía restrictiva, entonces, se asocia a menor trauma perineal severo. Se disminuye el riesgo de trauma perineal. Menor uso de suturas, menores complicaciones de la herida, pero mayor trauma perineal anterior. O sea, hay, cuando uno evita la episiotomía, mayor riesgo de desgarros en la parte anterior del periné. Sin diferencias en resultados de largo plazo, como dispareunia, incontinencia urinaria o dolor. Por eso que de esta diapositiva, la gran mayoría de los centros hoy día apunta a evitar la episiotomía en la medida de lo posible, como diría el presidente Elwin. Monitorización fetal. La pregunta es si yo debo monitorizar o no los latidos cardíacos fetales. Porque como alguien señaló acá, en la naturaleza no escuchábamos los latidos fetales, dejábamos que las guaguitas nacieran solas. No monitorizar los latidos fetales durante el trabajo parto se asocia a un riesgo de muerte de 70 por 1000. O sea, de cada 1000 partos van a nacer 70 guaguas muertas si yo no escucho los latidos. Versus 4 por 1000, cuando lo oculto. Y la tasa de cesárea evidentemente aumenta porque la solución de la bradicardia es hacer una cesárea de urgencia. Así que si alguna paciente le dice que no quiere que le escuchen los latidos de la guagua, a esto es lo que se expone. Y por lo tanto, si tiene un parto en domicilio, uno puede asumir que este es el riesgo también, porque en el domicilio no la pueden operar de urgencia. La pregunta que se ha intentado resolver con más frecuencia es si auscultación intermitente o monitorización electrónica fetal continua, para la cual sí existe suficiente evidencia, varios estudios randomizados, y la revisión sistemática, que no ha cambiado desde el año 2006, muestra que la cardiotocografía continua resulta en aumento en la tasa de cesárea y de parto vaginal operatorio, forceps. Y la cardiotocografía continua resulta en una reducción del 50% en la tasa de convulsiones en el periodo neonatal, sin cambio en ninguno de los otros resultados, ni Apgar bajo, ni acidosis, ni secuelas neurológicas, ni parálisis cerebral. De modo que la política de auscultación intermitente o monitorización electrónica continua, esto es lo que le tienen que ofrecer. Más cesárea y forceps por un lado, menos riesgo de convulsiones en el periodo neonatal. Entonces aquí podríamos estar en desacuerdo o qué elegir. Sin duda. Parto en el domicilio. Una primera frase, que para mi gusto es para el bronce, es decir, parto domiciliario es solo para mujeres de bajo riesgo. ¿Por qué? Si el parto vaginal fuera seguro, ¿no sería lógico que fuera para todas las mujeres? Porque lo que yo estoy diciendo acá es que si usted tiene tan bajo riesgo, en realidad en su casa la aumenta poquito, que igual se puede. Ese es un poco el desafío. Entonces, no es sostenible que el parto domiciliario sea igual de seguro que el parto en el hospital, de acuerdo a la evidencia que yo les voy a mostrar. Pero ese ha sido el argumento. Si usted tiene tan bajo riesgo, no importa. Entonces, si usted tiene carga viral negativa, tenga sexo sin condón. Es súper seguro. ¿Sí o no? Porque el riesgo es bajito. En cambio, si tiene carga viral detectable, use condón mejor, porque el riesgo es alto. Hay solo 2 estudios randomizados que compararon de un modo más serio, es decir, yo voy a randomizar a pacientes de igual riesgo a tener su parto en el domicilio o en la casa. Pero los 2 estudios son de malísima calidad y no permitieron ninguna conclusión. De modo que acá tenemos solo evidencia observacional. ¿Cuál es el problema? Que la gran mayoría de la evidencia observacional terminó metiendo en la parte hospitalaria a mujeres que secundariamente se hospitalizaban. O sea, intentaban tener el parto en el domicilio, pero finalmente se iban al hospital.
Y acá, en una población en Oregon, los tipos cambiaron durante largo tiempo sus comprobantes de parto para poder diferenciar acá realmente quién trató de tener la guagua en el domicilio y no funcionó y se fue al hospital para analizarla en el grupo parto domiciliario, y aquellas que primariamente decían irse al hospital. Entonces, esa comparación muestra los resultados que aquí yo les cuento. El riesgo de muerte perinatal fue 3,9 por 1000 en el parto domiciliario, 1,8 por 1000 en el parto hospital. O sea, un aumento en el riesgo de 2,5 veces de muerte perinatal. Riesgo de convulsiones perinatales, 1,3 para el parto domiciliario, 0,4 para el parto en el hospital. Riesgo de transfusión materna, 0,6% en el parto domiciliario, 0,4% en el hospital. El parto domiciliario redujo la tasa de parto vaginal asistido del 1 al 3%, del 3 al 1%, mejor dicho, redujo la tasa de cesáreas del 23% al 5% y por supuesto prácticamente llevó a cero la tasa de inducción y aceleración del trabajo parto. Esa sería entonces la mejor evidencia disponible para cuando alguien quiera optar por un parto en el domicilio, siendo una mujer de bajo riesgo. Las dulas. Hay una revisión sistemática con 7 artículos observacionales que comparan el resultado materno y perinatal de la presencia de las dulas. Y esa revisión concluye que el único efecto significativo es que la presencia de la dula estimula la relación madre-hijo. Hay 2 estudios randomizados posteriores a esa revisión sistemática. Uno de ellos comparó, son como 300 mujeres que tuvieron entonces su trabajo parto en presencia de dula y la otra no. Y el grupo que tenía entonces la presencia de la dula reporta mejor expectativa positiva prenatal y mejor autoestima en las madres que tuvieron presencia de la dula versus las que no la tuvieron. Y el segundo estudio randomizado, que son 150 mujeres en un grupo y otro, dice que la presencia de la dula reduce el uso de anestesia de 66 a 54%, que en la presencia de la dula mejora la experiencia del parto, que las mujeres dicen sentirse más protegidas, hay una mejor experiencia como mujer y una mejor percepción de su cuerpo, sin diferencias en la tasa de cesárea o fórceps, sin diferencia en la frecuencia de aceleración ocitósica o depresión postparto. De modo que la presencia o no de las dulas se asocia a estos resultados significativos. En general, una mejor percepción como mejor empoderamiento de la mujer respecto de la experiencia del parto comparado con la ausencia de la dula. Ahí tu pregunta es si yo tengo una matrona exclusiva, ¿puede hacer el trabajo de la dula? Es un poco sí. No sé, ahí yo creo que no era tan específico el trabajo como para indicar eso. Parto en el agua. Esto, la primera pregunta es si en algún momento en la naturaleza humana los partos se tuvieron en el agua. Da la impresión que no, ¿cierto? Ya, estamos de acuerdo. Pero acá hay gente que ha estudiado significativamente y hay una revisión sistemática del efecto que tiene el parto en el agua. Aquí la pregunta es, entonces, inmersión en el agua durante la fase de dilatación y el expulsivo. Y lo que la evidencia sugiere es que las mujeres que usan el agua tienen menor uso de anestesia. Y sin cambios en la tasa de cesárea, fórceps, trauma perineal, Apgar bajo o infección neonatal. De modo que uno puede decir que es una opción. Nada mejora, pero nada empeora. Sí, este es el dato objetivo. Puede que nos guste o no nos guste, pero este es el dato. Parto vertical. Entonces, el argumento es que sí, en la historia de la naturaleza las mujeres tenían el parto vertical, ¿cierto? Que lo hacen todavía las mapuches. El parto vertical reduce la duración del expulsivo 4 minutos en promedio. Disminuye la frecuencia de parto vaginal asistido. Disminuye el uso de la episiotomía y disminuye el dolor severo durante el expulsivo. Pero, contrario censo, aumenta el riesgo de sangrado mayor a 500 ml y aumenta la frecuencia de desgarros perineales de segundo y tercer grado. Entonces, si optamos por parto vertical, hay algún par de beneficios y algún par de problemas. Entonces vamos a extraer aquí, como les decía, 4 conclusiones en lo genérico.
más allá de intentar acordarnos de los números. El compromiso que le hicimos a nuestro Mr. President fue que vamos a elaborar una tabla de resumen de todo esto. Estamos preparando un artículo para enviar a nuestra revista con la narrativa de lo que yo les acabo de contar, pero una tabla de resumen para que ustedes puedan tener en su consulta. De modo que cuando la paciente les pida parto natural, ustedes digan, ¿de qué me habla? Y chequee qué le conviene y qué no. Y a qué se expone si toma un camino o toma otro. La primera conclusión significativa es lo que partimos. Hay un problema acá con la definición, porque no hay consenso en qué entendemos por parto natural. De ahí deriva que la evidencia no es muy significativa. Sin embargo, si buscamos este término, natural childbirth, y lo intentamos comparar con lo contrario, no hay evidencia de buena calidad. Entonces no hay definición y no hay evidencia del concepto total. Si yo opto por parto natural, estoy perdido en el tiempo y en el espacio. Pero si voy por cada intervención por separado, sí tengo buena evidencia con la cual manejar. Y la conclusión que yo creo que es la más importante y que tiene que ver con este término que tú mencionaste, el medicalizado, que dice, pero medicalizado, pero ¿qué significa medicalizar? O sea, medicalizar es hacer acciones médicas por tontear o porque estoy convencido de su beneficio. Entonces no es lo mismo. O sea, no necesariamente medicalizar es malo. Puede ser súper bueno en determinadas circunstancias. Pero lo que sí es responsabilidad nuestra es conocer más o menos la información que yo le acabo de mencionar y tomar entonces la mejor decisión con la paciente. Porque cuando ella pida, oye, yo quiero un parto natural, ok, ¿de qué hablamos? ¿Con o sin anestesia? Bueno, estos son los beneficios con anestesia, esos son los beneficios sin anestesia. Sin episiotomía, doctor. Esto sería el beneficio de episiotomía de rutina, este es el beneficio de episiotomía restrictiva. Sin ocitocina. ¿A qué se expone sin ocitocina? ¿Cuáles son los beneficios? Y le insisto, no creo que seamos capaces de aprendernos todo de memoria al dedillo y que más justo que orientar a la paciente en la dirección que nosotros estimemos como correcta, porque ella puede tener una posición contraria, lo más lógico es ponerle evidencia a su disposición para que ella adopte. Muchas de ellas van a preferir, doctor, si usted es el que sabe, haga lo que haya que hacer. Pero hay un grupo creciente hoy día, informado, que quiere ser dueño de sus decisiones. Entonces, este consenso, que más que consenso, esta información que pretendemos poner a su disposición de modo objetivo, les va a ayudar a tomar una mejor decisión. Eso sería. ¿Cómo legalmente uno se protege en el fondo? Porque si él te puede decir, mire, no quiero anestesia, pero si tiene que hacerlo, lo hace, o no sé, yo creo que es un poco complicado si uno no orienta, porque la señora puede ir tomando distintas decisiones que incluso pueden ser algunas, no quiero ocitocina, pero quiero episiotomía, no quiero anestesia. Sin ser un experto en la parte legal, voy a intentar una respuesta. Primero, tu principal defensor a la hora de enfrentarte al juez, tú tendrías que mostrarle la evidencia, porque la evidencia no es categórica en ninguna de estas intervenciones, que haya un lado bueno y un lado malo. Cada cosa se asocia a sus problemas y a sus beneficios. Ahora, lo que sí tú tendrías que tener capacidad es de demostrar que pusiste a la paciente ante toda la evidencia para que ella tomara una decisión. Entonces, en ese escenario, si nosotros dispusiéramos de un consenso, es algo que tú podrías dejar consignado en la ficha. Perfecto. La paciente pide un parto natural y se le expone la cartilla de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, donde está la información, y ella ha elegido lo siguiente. Porque hoy día está de moda este tema, y Omar me mandó un link, que es el plan de parto. Le ha llegado a todos los pacientes, doctor, este es el plan de parto. Entonces uno como que parte enojándose. Ya, ok. Pero el comentario que me mandó Omar era, no le tengáis miedo al plan de parto. Más bien hay que leerlo y tratar de entenderlo con la paciente. Entonces, señora, ya, este es su plan. A ver, por ejemplo, la última paciente que me tocó era esto. Decía, bueno, su plan de parto eran puras cosas lógicas, pero la última ella quería quedarse 2 horas con la guagua, ahí piel a piel, antes de que alguien la atendiera. Yo dije, ni un problema, eso es lo que ve el neonatólogo. Pero lo que usted tiene que hacer es que apenas llegue, pida hablar con él y póngase de acuerdo. A mí me parece que no hay ni un problema en quedarse 2 horas con la guagua, pero convérselo con el neonatólogo. Y funcionó regio porque el neonatólogo le encontró la razón. Y le pasó la guaguita y la señora fue feliz. Y después la atención neonatal la hizo el de turno en vez de él. Y todos felices y contentos. Entonces esto que parecía tan raro, así como, 2 horas con la guagua, igual es una incomodidad, ¿sí o no? Pero tenía solución. De modo que
cuando uno podría entramparse es cuando te pida algo muy raro, ¿cierto? Si la paciente como la de mi compadre que le pide estar todo en pelota en el parto, uno diría, es súper raro, ¿cierto, Sebastián? Entonces, al principio le llamaría la atención, pero él lo pudo resolver bien, usó su taparrabo y salvó la situación. Se puede. Yo creo que al final el buen registro es tu principal herramienta, Pato, para salvar cualquier evento médico legal. El mal registro es tu enemigo. Oye, el problema uno lo ve también en los hospitales, donde tenías una carga asistencial, donde el que te recibe el parto no es con quien tú te controlas. Entonces, y hay muchos proyectos pilotos, digamos, en los hospitales para pacientes, y los pacientes se toman de esto también. Entonces, eso es una cosa que uno tiene que tener claro. A lo mejor uno en la clínica puede, como decir, tú entrar al consenso, pero la señora que llega con 6 centímetros gritando, que le pueden, es que yo quiero tener un parto natural. Sí. Ya algunos son obligados, digamos, por la capacidad anestésica, pero cuando hay mucha presión asistencial, o si la señora te exige, al final sabe que no, yo quiero anestesia, no tenéis capacidad. Sí, sin duda que hay un problema adicional. Profesor. En la obstetricia tenemos cosas que son alternativas y otras que son indicaciones. Por ejemplo, la cesárea es una indicación, no es una alternativa. O sea, uno no puede decirle a la señora, tú quieres un parto vaginal o quieres una cesárea. Porque si dice que es parto vaginal, nosotros peleamos hasta el final el parto vaginal y tenía que haberse una cesárea, es una estupidez. Por ejemplo, en cuanto a la episiotomía, si uno ve una cabeza que está coronando y que ve que ya los músculos ya los mató la cabeza del feto, por lo tanto el problema son los desgarros. Y los desgarros tienen que ver que cuando está el perineo a tensión, si uno no hace la episiotomía, sabe perfectamente que va a tener desgarro por todos lados. Entonces yo insisto, esto es alternativa o es indicación. Aquí hay muchas cosas que tú has puesto que en realidad son indicaciones, ¿no es cierto? Porque uno podría poner en discusión, fíjate, el uso del forceps, que aquí no está metido en ninguna parte porque no es parte de la resolución, es parte de la resolución del parto vaginal. Pero también uno tendría que decirle a las señoras esas que dicen, yo no quiero que me haga forceps. Bueno, ¿y qué hace con una persona que le baja los latidos y la cuestión? Y en el consentimiento informado hay que decírselo. Y decirle que si uno va a necesitar un forceps en el momento de los últimos partos, no puede tirar la huevo para arriba y se hace una cesárea. Por lo tanto, no hay posibilidad de que esa sea una indicación, ni menos una alternativa, es una estupidez. Y lo otro que yo me alegro, fíjate, todo lo que te he escuchado, porque, ¿sabes? A mí algo que me molesta es cuando veo la revista Ya, Yo Mujer y todas estas cuestiones, y tiran unas cosas, por ejemplo, algunos médicos cayeron en la cuestión, de la destrucción que hacemos los obstetras en relación al manejo de los partos, que las destruimos a la señora, que no le toman cuenta, que las despreciamos y todas las cosas. No es lo que uno ve normalmente, y el que hace eso se queda sin pacientes, así que no vengamos con cuestiones. Y lo tiraron en una de estas revistas y después hubo colegas que le alimentaron la cosa. Ahora, yo creo que, y ahí entro en lo otro, la alternativa y las indicaciones, que son las modas. Hemos tenido todo tipo de moda. Por ejemplo, está apareciendo la moda del vacuum, que es otra nueva cosa, no tiene mucho que ver con lo que tú has dicho, pero está apareciendo. Habiendo usado nosotros el vacuum y habiendo visto que, que teníamos cefalomatomas con el vacuum famoso. Pero en lo fundamental, yo, para ahora que celebro tu presentación, sería interesante que más allá de lo que tú publiques, nos mandara esta publicación, porque es bastante señera, porque tú vas con elementos que son estadísticos. O sea, no es la cuestión lo que a mí me parece, que somos muy dados, nosotros a mí me va bien pero en las que nos va mal nos olvidamos, y por lo tanto nos va bien siempre. Así que yo creo que ha sido bastante esclarecedor y bastante didáctico, en el sentido de que uno tiene base como para decir esto no es porque estamos de moda, no es porque esto no allá, sino que aquí está la base, usted elija, y es interesante como lo planteas tú. Muchas gracias. No es que uno le traspase el riesgo a ella, sino que simplemente le muestra yo lo que voy a hacer es esto, porque yo sé que esto me va a producir esto de acá. Muchas gracias. Súper buena desde el punto de vista del resumen de todas las cosas que están involucradas en el concepto de la discusión del parto natural versus lo que hacemos habitualmente. Pero siempre he echado de menos el feto en esta ecuación. ¿Ah? Hace un tiempo atrás llegó a mis manos un paper súper interesante de un anestesiólogo a raíz de una señora que gritaba de una manera increíble en preparto y tenía el trastornado todo. Yo trabajo en la clínica Indisa y tenía todos los prepartos trastornados porque el griterío era impresionante y evidentemente esa mujer lo estaba pasando pésimo, pero ella había pedido eso.
Entonces me muestra un papel donde dice que efectivamente los niños que nacen en partos sin anestesia, y la comparación era con la cesárea, evidentemente, se asociaban niveles 15 veces más altos de cortisol plasmático en el feto que nacía de un parto de esta naturaleza. Y cortisol plasmático alto, como todos sabemos, se asocia a una respuesta al estrés que tiene importancias cardiovasculares, que tiene impacto hemodinámico a corto, mediano y largo plazo, y que además se asocia incluso a trastornos de tipo psicológico o psiquiátrico. Hay trastornos asociados con todo el espectro del autismo y con depresión. Y me empecé a meter en el tema y efectivamente, asociado a todo esto, vienen los estudios de Nicholas Fisk con procedimiento invasivo intrauterino, analgesia fetal, y los neonatólogos que hasta los años 80 operaban cabros chicos sin anestesia porque el concepto era que el niño no sentía dolor. Y resulta que hoy día sabemos que el feto siente dolor desde la semana 26 en adelante, porque está toda la estructura armada desde los receptores periféricos hasta los haces córticos talámicos, y por lo tanto el feto siente dolor. Y probablemente el feto sienta más dolor que el recién nacido porque las fibras de dolor inhibitorio aparecen después del nacimiento. Entonces, ¿qué pasa con ese niño que está siendo sometido a un trabajo parto natural, que entre paréntesis en la revista Ya publicó un artículo una periodista argentina que se llama Leila Guerreiro, que no lo pude encontrar, donde el título era El parto natural, mi experiencia más antinatural que he tenido en la vida? Y ella lo describe, justamente, ella, una periodista, escribe muy bien, describe su experiencia con el parto natural, para satisfacer a sus amigas, a su madre, y bla, 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 bueno, en fin. Pero me llamó la atención esto, que efectivamente había una experiencia pública respecto de lo antinatural que era este parto natural. Y fui haciendo el link con esta falta de analgesia. Y a mí mi preocupación actual no es que si el parto natural es más malo o es más bueno. Es qué pasa con ese feto. Y, como decía un científico italiano, negarle hoy día la anestesia o la analgesia a un feto es negarle el derecho a un paciente que ni siquiera puede verbalizar que sí quiere analgesia. Nadie le ha preguntado al feto. Y esa es una... ¿ah? Y vamos a llegar a la... Sí, bueno, sí, porque también tiene implicancias con eso, sí, claramente. Así que, pero pienso que hay que meterlo en la ecuación al feto como un paciente que recibe este impacto doloroso y que no es capaz de decir, oye, pregúntenme si me duele. Porque claramente los niños que nacen, desgraciadamente, los niños que nacen con parto vaginal asistido, evidentemente son los que se escapan de la norma, pero cuando uno compara parto vaginal no asistido, normal, sin analgesia, con cesárea, tienen niveles de cortisol más altos, tienen escalas de dolor más altas cuando los vacunan a estos niños a los 8 meses o a la época que les toca, o cuando lo hacen el examen de la fenilcetonuria. Estos cabros chicos tienen un llanto que es más prolongado que los niños que nacen con parto por cesárea. Y lo más increíble de todo es que cuando compararon cesáreas con analgesia regional, con cesárea con anestesia general, porque había cierta preocupación por discapacidades cognitivas, se encontraron con que los niños que nacían por cesárea, comparado con los partos vaginales no asistidos, partos vaginales normales, tenían menos discapacidades cognitivas que los niños con parto vaginal normal. No quiere decir que la cesárea sea la panacea, pero es un punto que hay que tener en cuenta cuando uno discute con las pacientes también respecto de esta cosa de no ponerse analgesia o anestesia durante el trabajo parto. Primero, una vez más felicitar a Jorge porque yo creo que la presentación es brillante, es decir, reunir toda esta información. Le pedimos a él porque sabíamos que la medicina basada en evidencia es su fuerte y por su brillante presentación. Es un tipo que siempre es muy didáctico para presentar. Ahora, yo pensé que hoy día en el auditorio íbamos a tener un poco más de contrabalance y que iban a haber más opiniones de la gente que es más propicia a este tipo de actividades. Y la verdad es que no con un afán de discutir, ni con un afán de entrar en batalla, sino con afán de lo que se dice ahí, de consensuar. Ahora, me extraña porque no hubieron opiniones, no hubo gente que viniera a un poco mostrar por qué piensa que esta situación llevada de esta manera puede ser mucho más llevadera que lo que hemos estado haciendo en forma tradicional. Así que eso me extraña un poco, yo pensé que esa contraparte iba a haber.
Ahora, yo no es que esté evangelizando a Jorge en base a una postura u otra, pero creo que la evidencia que mostró es bastante sólida y habla por sí misma. Yo creo que el propósito de tocar este tema al interior de la sociedad, un poco como lo nombré al inicio de esta sesión, es que tengamos herramientas veraces para poder enfrentar una situación que es creciente, por un grupo poblacional que es creciente, por un grupo poblacional que tiene algún grado de información y que nos va a poner en aprietos en muchas circunstancias. Y yo creo que en algunos momentos también tenemos que tener la suficiente espalda y evidencia para poner nuestras posturas y decir que no somos la persona indicada para la persona que está aquí enfrente. Y yo creo que esa es una situación absolutamente válida. Y probablemente, Patricio, hacia lo que tú preguntabas en un momento dado, uno va a tener que decir, yo no soy la persona adecuada para lo que tú estás haciendo, porque en base a mi evidencia y a lo que yo propongo en la práctica médica mía, la situación que tú pones no va de acuerdo al principio. Y yo creo que eso es absolutamente válido y nosotros tenemos que tener el respaldo suficiente para tomar ese tipo de decisiones. Como en otras situaciones, ¿no es cierto?, de aquí. Y a la larga, eso es lo que pretendemos. Ahora, esto lo hemos conversado al interior del directorio, es una situación en la cual en la práctica obstétrica del día a día nos vamos a ver cada vez más enfrentados ante una situación que no es fácil, la situación que de alguna manera se están empezando a normar al interior de las clínicas, la presencia o no presencia de dula, el permitir o no permitir su presencia. Hay todo un planteamiento en relación al lucro que hay alrededor de este tipo de situaciones, a las maniobras publicitarias que se pueden hacer con o sin la placenta posteriormente, las iniciativas, como decía el doctor, de todo lo que se ha publicitado en la televisión y en las revistas. Entonces, el afán nuestro como sociedad es que tengamos como especialistas herramientas para defender las posturas que nosotros pensamos que son las más adecuadas, tengamos a la mano en este tarjetón que nos va a permitir la excelente recopilación de Jorge con la evidencia. Y la evidencia dice, esto es mejor, en esto es peor, esto es lo que estos son las situaciones a las cuales tú te vas a ver enfrentada, esta es la situación que yo pienso, esto es lo que yo puedo hacer por ti o esto es lo que no estoy dispuesto a seguir haciendo en esta relación de aquí en adelante. Y eso es lo que nosotros tenemos que normar, porque somos una sociedad científica a la cual tenemos que tener herramientas para enfrentarnos, porque la práctica lleva hoy día muchos riesgos. Y los riesgos tenemos que tratar de minimizarlos desde el comienzo, porque si no nos vemos en complicaciones que son complejas y que podemos tratar de evitar. Así que yo me felicito de que Jorge haya estado aquí con nosotros una vez más. Le pido a todos un aplauso por esta gran presentación y vamos a seguir trabajando en el tema.